Buenas noches. Buenas noches. Están aquí, ¿verdad? Qué lindo este marco del 38º Encuentro de Líderes. Cada año Dios habla siempre de manera muy especial. Me siento honrado, privilegiado en esta noche tener que abrir la palabra y compartir la reflexión para la que nos reunimos en esta oportunidad. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de los presentes estuvieron en el primer encuentro de líderes? Oh, wow, una mano. Bien, atrás. Bien, hay una jovencita que está levantando la mano. Bien jovencita. ¿Estuviste en los brazos de la mamá, seguro? Ok, ¿cuántos estuvieron en el segundo, tercero, cuarto y quinto? Aquí atrás. Bien. Wow, eso es maravilloso saber que, mire, hoy están siendo testigos y parte importante en este 38º Encuentro de Líderes. Y desde aquí, una vez más, me siento gozoso por la fidelidad que han tenido de perseverar en las sendas del Señor. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a ellos que desde el primer encuentro están con nosotros y a todos aquellos que han recorrido este tiempo? Como bien dijera el pastor José Luis, hoy estamos entrando a la tercera de las 7 iglesias que se escribe en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a tocar un tema que ha traído ciertas posturas o posiciones o postulados teológicos, pero que de aquí espero delinear a la luz de las Escrituras un poco aquello que tiene que ver con la iglesia y el peligro de la apostasía. Si bien es cierto, hemos leído Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, yo le rogaría mantener también sus Biblias abiertas en el último libro, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 en adelante, porque hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Yo le rogaría acompañarme en una palabra de oración. Padre bueno, gracias por permitirnos estar aquí reunidos en el nombre de Jesús. Nombre que está sobre todo nombre, y ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos que sea el tiempo en que alumbres nuestro entendimiento y tu palabra permee nuestros corazones y nuestras mentes. Y esta palabra provoque cambios para cada día llevarnos a ser como Cristo. Estamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una noticia que se tituló Ignorando la advertencia. Un 5 de julio del año 2015 apareció una noticia en un diario en el estado de Texas. La noticia se tituló de la siguiente manera: joven fue devorado por un caimán de 3 metros. La nota indicaba que la víctima deliberadamente ignoró los letreros de advertencia de la presencia de reptiles en la zona, por la cual perdió la vida. El desarrollo de la noticia continuó con lo siguiente: un joven de 28 años, quien llevaba por nombre Tommy, originario de Texas, resultó muerto por las heridas que le causó un caimán de más de 3 metros de largo. A pesar de las advertencias de los empleados del muelle, ubicado en Orange, en el estado de Texas, él, una vez más, ignoró, desacató las advertencias en todo el sentido de la palabra. El hombre, frente a los grandes letreros que decían peligro, y frente a las advertencias de aquellos que cuidaban el muelle, atinó solo a gritar: ¿qué me importa el caimán? Enseguida saltó al agua, donde se avistaba un enorme animal, y al lanzarse, ignorando el letrero de peligros, llegó la consecuencia: capturado casi de inmediato por el enorme reptil que se encontraba bajo el muelle. Y por supuesto pasó lo que tenía que pasar. 2 horas más tarde, los restos del cuerpo del joven fueron encontrados. Se trató de la primera víctima en Texas por más de 200 años. De esta muerte trágica quiero resaltar 2 cosas. Primero, este joven deliberadamente ignoró, desatendió los letreros de peligro y de advertencias que abundaban en la zona. Y en segundo lugar, también de manera deliberada, no hizo caso de las advertencias de los cuidadores del muelle, que le advirtieron una y otra vez que él no podía entrar a esas aguas para nadar. ¿Cuál fue la consecuencia final? Fue devorado por un caimán. En todo el sentido de la palabra, esta persona hizo caso omiso de los grandes letreros que decían peligro y de las advertencias de los cuidadores
del muelle. Nosotros continuamente hemos visto letreros que nos advierten de peligros. Estos grandes letreros que nos dicen que tenemos que tener cuidado. De allí encontraste de pronto en un tablero que te dicen peligro, alto voltaje, no toque los cables. De pronto estás conduciendo tu automóvil y aparece un letrero que dice baje su velocidad, curvas peligrosas a 100 metros. O quizá peligro inflamable o peligro, este producto es altamente tóxico. Y así podemos poner muchos ejemplos, porque todo lo que nos rodea en la vida está lleno de advertencias. Y todas las advertencias tienen el propósito de ayudarnos a preservar la vida, como también a buscar nuestro bienestar. La Biblia no es la excepción, no está ajena a esta realidad. La Biblia está llena de todos lados, de principio a fin, de advertencias, de peligros. Uno de ellos está claramente registrado en el primer libro, Génesis, donde Dios entonces crea a Adán y a Eva. Y le dice, de todos estos árboles tú puedes comer, pero cuidado, advertencia y peligro, del que está aquí no. Porque el día que tú comas de este árbol, ¿qué te va a pasar? Bueno, te vas a morir. Y todos sabemos las consecuencias que llegaron por desacatar la advertencia de peligro y por supuesto cómo se desencadena la muerte más tarde. Una de las advertencias pues tiene que ver con la apostasía. Esto seguramente debe llevarnos a una pregunta importante. ¿Puede un verdadero cristiano apostatar de su fe entonces? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Seguramente es un tema para debatir, es un tema para, de alguna manera, escudriñar y profundizar. Pero hoy quiero hablarles del peligro de la apostasía a la luz de la carta que se escribe a la iglesia de Filadelfia. Y por eso entonces tenemos que discurrir en el texto, hurgar, tenemos que escudriñar y mirar lo insondable de estos tesoros maravillosos que encontramos en este libro también. Por lo tanto, vamos a caminar un poquito aquí en este mensaje con lo que tiene que ver con la carta a Filadelfia. Y lo primero que vamos a connotar es el destinatario. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Si usted sigue la lectura en buena hora, dice la primera parte, Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia ¿de quién, perdón? Filadelfia. Aquí la palabra ángel identifica a los pastores que dirigían a las congregaciones. Eran los mensajeros. Y por supuesto, no solamente aparece aquí a quienes se llama ángeles, que eran los líderes o pastores que dirigían a las congregaciones, sino que se habla de Filadelfia. Para poder comprender, sabe bien usted el mensaje, tenemos que introducirnos en el contexto aquí. Por lo tanto, tenemos que decir que la ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C. De modo que cuando se escribe la carta a Filadelfia, tenemos que entender que era una ciudad relativamente joven. Por su posición se extendió fácilmente a la cultura griega, hacia los pueblos bárbaros, Pérgamo, Tiatira y Sardis también. El nombre Filadelfia, ¿sabe lo que significa? Amor fraternal. Se le llamó así en honor a su fundador, Atalo II, quien había recibido el título debido a que mantenía una relación estrecha e importante con Eumenes, el hermano rey de Lidia. Aquí encontramos a la iglesia del Señor. Se especula que esta iglesia nace por el esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso en los 3 años que Pablo hace. Versículo 7, vamos a leer todos. ¿Qué dice el 7? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre. Y dice y cierra y ninguno abre, y ninguno dice abre y ninguno cierra. De 3 maneras se presenta el Señor. Su deidad, ojo ahí, su humanidad y su autoridad. Cristo se presenta como el santo y como el verdadero. Cristo se presenta como el que tiene la llave de David en su humanidad y en su autoridad el que abre y ninguna cierra. ¿Me estoy dejando entender? Hemos hablado entonces que Filadelfia significa amor fraternal. Hemos hablado que se coloca el nombre en honor a Eumenes y por supuesto hemos hablado también de cómo se presenta Cristo. En su deidad porque es santo y verdadero. En su humanidad porque es el que procede de la simiente de David. Y en su autoridad porque tiene las llaves. El que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno.
abre. Ojo allí entonces con lo que viene. Hemos hablado del destinatario, de la descripción de Cristo, pero también en tercer lugar de la aprobación de Cristo a la iglesia. ¿Cómo comienza el versículo 8? Ayúdeme, por favor. ¿Cuál es la primera frase que aparece? Yo conozco tus obras. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Cristo y le está hablando a la iglesia. La frase conozco tus obras tiene que ver con el conocimiento íntimo y sobrenatural que Cristo tiene de todas nuestras acciones, pero también de nuestras intenciones. Todas nuestras obras están expuestas a la omnisciencia de Cristo. Yo te conozco íntimamente, te conozco profundamente, te conozco no solamente en tus obras y en tus acciones, sino también te conozco en las motivaciones y en las intenciones del corazón. Por lo tanto, entonces, todos nuestros caminos están abiertos delante de Él. No en vano dice el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 22, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel ante quien un día tendremos que rendir cuentas. Por lo tanto, entonces la carta tiene una connotación importante. Revela la omnisciencia plena y profunda de Cristo en el hecho de conocernos en la totalidad de la vida. Y esto es parte de un atributo importante. Hagamos entonces un breve repaso. Jesús se dirige a la iglesia de Filadelfia y se dirige para alentarle en medio de momentos difíciles. Jesús se presenta en su deidad como el santo y el verdadero, en su humanidad como el que es de la simiente de David y en su autoridad como el que tiene la llave. Pero también se presenta como el Dios omnisciente que sabe una vez más todas las cosas. Nada está oculto delante del Señor. Podremos ocultar las cosas delante de quienes nos rodean. Podremos ocultar las cosas delante de quienes nos conocen como amigos o familiares, pero todos sabemos aquí que Dios sabe absolutamente todo. El salmista era tan consciente de esto que él decía, Dios, aún la palabra no está en mi boca, pero tú, oh Dios, tú la sabes. Y entonces aparece en el versículo que hemos leído, el versículo 8, lo siguiente. El Señor le dice, no solo te conozco, no solo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El verbo he puesto señala un regalo que procede de la gracia del Señor. Ese regalo consistía en una puerta que se había abierto, y esa puerta abierta tiene que ver con la oportunidad que tenía la iglesia de Filadelfia para predicar el evangelio a pesar de la oposición y de las grandes adversidades que en ese momento estaba enfrentando. Y por lo tanto entonces la iglesia tenía que aprovechar la puerta abierta, las oportunidades de seguir cumpliendo su labor misional y por supuesto de seguir predicando el evangelio. En medio de la oposición, todos sabemos bien que enfrentamos un enemigo que quiere neutralizar el mensaje del evangelio, que levanta oposición para que Cristo no sea anunciado. Es parte de nuestras luchas espirituales y la iglesia tiene que entender. Sin embargo, Pablo decía, se me ha abierto puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. El mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 versículo 3 dice, orando al Señor al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra o por la palabra. Por lo tanto entonces, los cristianos de Filadelfia podían aprovechar la puerta abierta para llevar el evangelio a las zonas cercanas como eran Misia, Lidia y Frigia. Hoy la iglesia tiene que seguir llevando el mensaje del evangelio a todos los rincones de este globo terráqueo. Hoy tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Él dice, te he abierto una puerta. Gracias a Dios que aquí en nuestro país todavía tenemos puertas abiertas. Hoy tenemos libertad para seguir anunciando a Cristo, para seguir proclamando las buenas noticias.
Pero me temo entonces que a pesar de tener puertas abiertas, muchas iglesias, muchos cristianos han perdido el celo evangelístico. Están obnubilados en cuanto a la visión misionera. Y entonces hoy no se están aprovechando las puertas abiertas y las grandes oportunidades que tenemos. La iglesia de Jerusalén sabía que tenía que ser testigo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué cosa es lo que ocurrió? La iglesia se acomodó a su statu quo. La iglesia no entendió su labor misional de llevar el evangelio. Y entonces, ¿qué permitió Dios? Un tremendo sacudón. Llegó la persecución porque la iglesia tenía que despertar así. Porque la iglesia tenía que comprender a qué había sido llamada. Y como estaba adormitada, algo aletargada y algo cómoda en su propio espacio, entonces Dios dijo, no, tenemos que sacudir a la iglesia para que entienda cuál es su labor y su función. Quiera Dios, hermanos, que no ocurra esto con nosotros. Porque Dios tendrá que despertar y sacudir a la iglesia para que cumpla la misión. El Señor sigue diciendo, he abierto una puerta. Esa puerta sigue diciéndonos que son las oportunidades que todos tenemos para predicar a Cristo. Pablo era tan consciente de esto que decía, ay de mí si no predico el evangelio. Tenía tanta convicción de lo que era el evangelio que todos sabemos lo que Pablo escribió. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Por lo tanto, encontramos que hay puertas abiertas todavía, donde trabajas, donde estudias, donde vives, allí donde cotidianamente te desenvuelves, siempre habrá una oportunidad para predicar a Cristo. En las palabras de Pablo, para predicar a tiempo y fuera. Aproveche las oportunidades. El Señor entonces le dice luego a la iglesia de Filadelfia 3 cosas que son importantes y que tienen que ver con un reconocimiento. Lo que aquí, una vez más, se dice aquí, tienes poca fuerza. Es probable que el texto se refiera al hecho de que la congregación de Filadelfia tenía poca influencia entre sus propios ciudadanos, pero en sus obras eran irreprensibles. Es probable que la expresión poca fuerza tenga que ver con el hecho de que los creyentes de Filadelfia no procedían de una clase social importante según el mundo. No tenían poder político ni económico, pero guardaban un excelente testimonio. Tienes poca fuerza, no tienes influencia económica, política y social en la sociedad, pero te mantienes fiel. Te mantienes irreprensible, guardas tu buen testimonio, pero tienes poca fuerza en ese sentido. Luego le dice el Señor, has guardado mi palabra. El verbo guardar significa que la iglesia de Filadelfia demostraba una lealtad total e incondicional al mensaje de Dios, a la palabra de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, ellos se mantenían leales y fieles al evangelio de Cristo. Las circunstancias no habían hecho alterar el contenido del mensaje. Este es un llamado a la iglesia a ser fiel al mensaje del evangelio, a no negociar la verdad de Dios con filosofías e ideologías, ni trastocar la naturaleza verdadera del mensaje de Dios. El apóstol Pablo lanzó la advertencia cuando escribe a la iglesia de Galacia y en el capítulo 1, versículo 6, le dice a los hermanos algo exhorto. Hermanos, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, pero algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que nosotros les hemos anunciado, entonces sea anatema. Como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. La iglesia tiene que seguir siendo columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Filadelfia no tenía mucha fuerza en términos políticos, sociales o económicos, pero se mantenía fiel al Señor. Pero se mantenía irreprensible
y además leal al mensaje y a la palabra de Cristo. Por eso entonces dice el texto, no solamente no tiene fuerza, has guardado mi palabra, si dice más, y no has negado mi nombre. Ellos fueron conminados a negar su fe en Cristo. Pero a pesar de eso, de las amenazas, de las adversidades, ellos caminaron firmes y fieles en su convicción de seguir a Cristo. No has negado mi nombre, permaneces firme y fiel. Y luego dice el texto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto es interesante, porque la palabra guardar viene de un vocablo que al castellano se traduce porque has tenido aguante, porque has sabido resistir. Describe a quien no renuncia a su fe, aun cuando está en medio del fuego de la prueba. Ellos decidieron no renunciar a su lealtad a Cristo. ¿Me dejo entender? El momento era difícil, pero ellos estaban allí, incólumes en cuanto a su fe. Y esto nos pone en contexto y describe el peligro de la apostasía. Porque cuando dice has guardado, está diciendo has resistido, has aguantado y te has mantenido fiel. No has abdicado en cuanto a tu fe. El problema de la apostasía ha sido un problema recurrente en la historia de la iglesia, sobre todo en los momentos complicados, en los tiempos de cambios sociales, culturales o en los tiempos de adversidad. Hoy quiero elevar con ustedes algunas preguntas que son importantes y espero que usted pueda determinar bien lo que aparece en las Escrituras, pero también seguramente en el debate teológico usted podrá tener algunas conclusiones que son importantes. Y la primera pregunta es entonces, ¿qué es la apostasía? La palabra apostasía viene del vocablo griego que al castellano se traduce salirse o colocarse fuera del camino. Salirse o colocarse fuera del camino. Algunos sinónimos de la palabra apostasía son los siguientes: renuncia, abandono, traición, deserción, defección, rebeldía, herejía o cisma también. Esto es interesante porque originalmente la palabra apostasía tenía que ver con aquella persona que siendo soldado o estando en las filas del ejército dejaba las filas del ejército. ¿Cómo se le llama a esa persona? Al que abandona las filas del ejército. Bueno, esta palabra desertor también se aplica a lo que es apostasía. El que abandona, el que se sale, el desertor en el camino. En la literatura antigua, la apostasía presentaba dos sentidos predominantes. Número uno, hablaba de rebelión en el sentido de desobediencia a una autoridad. Y en segundo lugar, de deserción durante un tiempo de conflicto. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de quien se sale del camino, de quien abandona el camino, de quien renuncia o de aquel que siendo soldado de las filas de un ejército está desertando. En Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El texto que en esta noche se ha leído, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Juan el apóstol hace hincapié en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Lo que quiere decir en buenos términos, que la apostasía es la acción y el efecto de abandonar, de colocarse fuera, de desertar o romper públicamente con una doctrina que se profesa. Según la Biblia, la apostasía es el acto de abandonar o la renuncia de la fe. Implica rechazar la verdad de forma absoluta. Por eso entonces la Biblia continuamente nos exhorta y nos dice que tenemos que permanecer firmes y arraigados en Cristo. Amén. Tenemos claros ejemplos en el Nuevo Testamento que muestran a aquellos que no se mantuvieron firmes,
abandonaron el camino. ¿Quién no puede mirar a Judas? Se colocó fuera, renunció a seguir a Cristo, por eso lo vendió. Dice Pablo, Demas amó más este mundo, también un desertor del camino. Himeneo y Alejandro negaron la fe y naufragaron en un mar de doctrinas equivocadas y erradas. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿qué es la apostasía? Estamos hablando que la apostasía tiene que ver con la renuncia, con el abandono, con el hecho de abdicar a nuestra fe en el Señor. Ojo con lo que voy diciendo. Pero, ¿es grave o no la apostasía? ¿Qué dice usted? En la Biblia la apostasía se relaciona con el hecho de una renuncia voluntaria. Se describe como un acto de rebelión y por lo tanto es un asunto grave. Lo que nos conduce a la tercera pregunta. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la apostasía? Cuando miramos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21, allí se habla que los que conocieron en algún momento el camino de la justicia, pero se apartaron, le ocurrirá lo que dice el proverbio viejo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estas son las consecuencias. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que habrá juicio. Y la pregunta siguiente cae por su peso. ¿Se puede evitar el camino de la apostasía? Quiero connotar algunas respuestas a la pregunta. El llamado es a permanecer firmes. Pero quiero decir algunas cosas que pueden sonar obvias, importantes por supuesto. Que quizá usted las conozca. Que puede sonar como el ABC del Evangelio. Pero necesitamos recordarlas. Necesitamos profundizar. Necesitamos revalorarlas seguramente. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para evitar este camino es que precisamos profundizar, conocer, meditar y guardar siempre la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, leyendo, escuchando, meditando y guardando, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia, la palabra revelada de Dios, es nuestra guía para la vida. ¿Es importante leerla? Por supuesto. ¿Es vital estudiarla? Claro que sí, pero también necesitamos meditar. Y en la meditación hay reflexión. En la reflexión hay profundización en ella. Y por lo tanto necesitamos ahondar más en lo insondable de la sabiduría de Dios. Que sigamos siendo el pueblo de la palabra de Dios. Que sigamos siendo columna y baluarte de la verdad en todo el sentido de la palabra. Amén. Pero también la oración. Cuán importante es orar. Orar y seguir orando. Cada vez que encuentro las exhortaciones en la Biblia, tomo conciencia de esto, sobre todo cuando Pablo decía, perseverad en la oración, constantes en la oración, orad sin cesar. Necesitamos ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Jesús explicó en la parábola de Lucas capítulo 18 de la necesidad de orar. Y luego dijo, no solo la necesidad de orar, sino también y no desmayar. ¿Por qué? Porque tantas veces somos inconstantes. Porque tantas veces nos envuelve la pereza, espiritualmente hablando. Porque tantas veces decaemos en la vida de oración. Necesitamos esgrimir esta armadura importante que es la oración. Si queremos crecer, si queremos afirmarnos, si queremos cumplir la misión de Dios, necesitamos vivir de rodillas ante el altar del Señor. Pero en tercer lugar, cuán importante es congregarnos, ¿verdad, hermanos? ¿Usted lo cree o no? ¿Se acuerda que dice Hebreos 10:25? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No, me están siguiendo. Hermanos, si yo me voy al abismo, se va conmigo. Están diciendo lo que no dice el texto. Están apostatando, hermanos. Porque ¿qué dice Hebreos 10:25?
Hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen, sino más bien tenemos que animarnos, sabiendo que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día en que Cristo viene por la iglesia. No dejando de congregarnos. Sé que la virtualidad nos ha pegado mucho en ese sentido. Y me temo que nos hayamos acomodado tanto a la virtualidad que no disfrutemos la presencialidad en el hecho de congregarnos. Me encanta cuando encuentro en el Salmo 133 que dice a la letra: mirad cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos habitamos juntos. Qué riqueza, ¿verdad? Qué maravilloso cuando llegamos a la iglesia, nos encontramos, podemos orar unos por otros, podemos alentarnos, podemos contribuir en el hecho de afirmarnos en los caminos de Cristo. Pero la Biblia dice claramente: no hagas del no congregarte una costumbre que no va a ayudar a tu crecimiento y que puede poner en riesgo tu vida espiritual, porque puedes enfriarte también y porque esto tiene que ver con un mandamiento que establece claramente la Biblia. En cuarto lugar, debemos evitar influencias que sean negativas. El mundo está lleno de influencias negativas que tarde o temprano pueden alejarte del Señor. Es importante evitar todo aquello que puede contaminarnos y llevarnos por caminos torcidos. Aprendamos a rodearnos de personas que nos edifiquen, que contribuyan a nuestro crecimiento y nos ayuden a seguir adelante, firmes como hoy hemos cantado, como buenos soldados de Cristo. Pero también, en quinto lugar, algo que es vital hoy, en este mundo de tecnología y de virtualidad, aprendamos, para evitar el camino de la apostasía, a ejercer el discernimiento espiritual hoy más que nunca. El apóstol Juan en su primera carta lucha continuamente con quien él llama anticristos, que están proliferando doctrinas erradas, que van en contra del mismo Cristo, en ese mismo contexto. Y para evitar el camino de la apostasía, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sabiendo que entonces el engaño se está diseminando cada vez más, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que aprender a hacer una clara lectura del momento. Estamos en la buena obligación, esto tiene carácter imperativo. Necesitamos aprender a crecer y desarrollar el discernimiento espiritual hoy más que nunca. Toda vez que usted tiene que leer, por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 4, ¿cómo comienza Jesús la descripción escatológica? Él dice así: porque vendrán falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Él está colocándonos en un contexto de engaño religioso, en todo el sentido de la palabra. Pablo dice claramente: pero en los postreros días algunos escucharán a espíritus engañadores. Y eso está diciendo que hay una clarinada de alerta. Hoy la sirena tiene que estar sonando. Hoy nos está diciendo esto más que nunca, que hoy debemos con más razón ejercitarnos en el discernimiento espiritual. Hay tantas cosas que están saliendo en internet, en las distintas plataformas virtuales, y hay tantos cristianos que están bebiendo de aguas que no tienen que beber y no están ejerciendo el discernimiento espiritual. Y entonces están siendo sacudidos en sus convicciones. Y no solamente esto, sino que también Pablo dice: están siendo como niños llevados por doquiera de vientos de doctrinas que por estratagema el enemigo usa con astucia para engañar. ¿Quiénes van a ser arrastrados tras corrientes engañosas? Aquellos que no han crecido en el conocimiento de la palabra. Aquellos que no se ejercitan espiritualmente. Y como consecuencia, aquellos que no disciernen los tiempos. Y todo lo que está hoy permeando aún en la vida de la iglesia. Esta quinta pregunta es seria. ¿Puede entonces un verdadero creyente caer en la apostasía? No sé si dejársela y no responder para que usted la piense mejor. Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta que tenemos que ver con profunda solemnidad.
Y hay posiciones aquí encontradas. Por supuesto que si yo considero lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, diría que no. Porque Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, entonces, quiero creer que aquellos que realmente son salvos no cederán a este camino. Pero ¿cómo se relaciona entonces la apostasía con la falsa enseñanza? La apostasía y la falsa enseñanza están estrechamente vinculados. La apostasía es el acto de rechazar la verdad. Y a menudo ocurre debido a la influencia de falsas doctrinas y falsas enseñanzas que nos desvían de la verdad de la palabra. La Biblia advierte repetidamente sobre la importancia de permanecer firmes en la verdad y evitar las falsas enseñanzas, reiterando una vez más 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, abandonarán, renunciarán, abdicarán del camino de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4, Pablo dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán, escuche esta parte, y apartarán el oído de la verdad de Dios. La falsa enseñanza no llega como falsa, siempre se presenta de manera atractiva y sutilmente va permeando en la vida de una persona. Por eso tenemos que entender que se le conoce como falsa y peligrosa. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia en Éfeso: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y tiene que ver con este contexto también de sutileza, de engaño, que conlleva una vez más a la renuncia de la verdad para abrazar doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Puede o no afectar la apostasía a la iglesia? En dos sentidos. Uno, en el sentido que debilitará la unidad de la iglesia, traerá divisiones, porque la apostasía, al traer falsas enseñanzas, dejará efectos dañinos a la salud de la iglesia y quebrará la unidad. Y en segundo lugar, afectará la misión y el propósito de la iglesia. La iglesia entonces perderá su enfoque también en ese aspecto. Qué bueno es saber que en medio de este cuadro tan duro como es la apostasía, emerge la iglesia de Filadelfia. Y se le dice a la iglesia de Filadelfia: en la adversidad, en la oposición, en las luchas y en las batallas, tú has guardado mi palabra. Tú no has negado mi fe. En otras palabras, has permanecido fiel. Por eso entonces, cuando miramos el versículo 11 de la carta a Filadelfia, el Señor luego le dice: he aquí, yo vengo pronto. Una frase que sugiere un acontecimiento rápido como inesperado. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Nosotros tenemos un postulado importante como Iglesia Alianza. Creemos en el Cristo que salva, creemos en el Cristo que santifica, creemos en Cristo que sana, pero también creemos en Cristo. No, aquí no parece que viene pronto. ¿Creemos en Cristo que viene? Él viene pronto. Maranata, ven Señor Jesús. Por eso el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. La Biblia describe que viene como ladrón en la noche. Para la iglesia no tiene que ser una sorpresa la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar expectantes del retorno de Cristo. Porque tenemos que estar como las 5 vírgenes, ¿se acuerdan? Apercibidas, listas, preparadas, porque sabe que el Señor viene. Tenemos que vivir día a día con la expectativa del pronto retorno de Jesús, de la parusía, en el hecho que viene por su pueblo. En el hecho entonces que aquí algunos implican también que esto tiene que ver con el rapto de la iglesia. He aquí, vengo pronto también. Y por supuesto se le da una promesa a aquellos que son fieles. Dice el versículo 12, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 12 y 13.
al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una vez más, ¿a quién se le va a colocar como columna? Al que venciere, a los vencedores, a los que no claudican, a los que no retroceden, a los que perseveran, a los que siguen adelante, a los que son leales, a los fieles. Esos son los vencedores. En medio de la adversidad, la oposición y la lucha, siguen adelante. Y quiero cerrar con la exhortación final del versículo 13. Mire que dice el 13, y permítame que podamos leerlo todos al unísono. Vamos a elevar una maravillosa sinfonía en esta lectura con lo que aparece en el versículo 13. Permítame contar hasta 3 y todos leemos. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga. No solamente para comprender el mensaje, sino también para aplicar el mensaje. El que tiene oído, oiga. No se está hablando, como bien podemos entender, de los oídos naturales. Oiga, cuidado con la sordera espiritual. La Biblia nos advierte de no apartar nuestros oídos de la voz de Dios y de la verdad de Dios. El autor a los Hebreos le dice a sus lectores que se habían hecho tardos para oír. Había sordera espiritual. La pérdida de audición o sordera espiritual es una tragedia en la vida de los cristianos. En la Biblia encontramos aquellos que no quisieron escuchar, aquellos que taponearon sus oídos a la voz de Dios. ¿Quién no recuerda a Saúl, el primer rey de Israel? Tantas veces el profeta Samuel le hablaba y le hablaba. En uno de esos momentos, en 1 Samuel capítulo 15, le dice: Saúl está atento a las palabras de Dios. Cuando miramos cómo discurre la historia de Saúl, me pregunto, ¿por qué fracasó Saúl? ¿Por qué? Por la sordera espiritual. La sordera espiritual nos está diciendo que algo no está bien, ciertamente. Por eso dice, si tienes oídos, escucha lo que Dios está hablando. No cierres tus oídos a Dios. Dios puede hablarte a través de un líder espiritual, tu pastor, aquellos que caminan en el ministerio, a través de un amigo, a través de un hermano. Dios puede hablarte de muchas formas. El gran problema es cuando nosotros no queremos escuchar a Dios y menos hacer caso. El problema está cuando queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nos parece a nosotros y dejamos de escuchar a Dios. Hoy tengo que decirles en esta noche, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu hoy dice a la iglesia. El camino del fracaso y la decadencia está en el hecho de que hemos apartado nuestros oídos de Dios. La apostasía es un tema que tiene que reflexionarse seriamente. Tiene que verse con profundo temor y solemnidad. El llamado es a crecer. El llamado es a estar alertas. El llamado es a permanecer fieles y firmes en la verdad del Evangelio. Y el llamado es a escuchar hoy más que nunca lo que Dios está hablando. La apostasía es un tema de peligro y de advertencia. Y para reflexionar, mire lo que Pablo dice. Algunos apostatarán. ¿De dónde? De la fe. Significa que en algún momento estuvieron ¿dónde? En el camino de la fe. Eso hay que leerlo con mucho temor y temblor. Algunos apostatarán de la fe. Estuvieron, pero renunciaron, pero abandonaron, pero claudicaron. Quiera Dios que podamos entender que uno de esos grandes peligros tiene que ver con esto. Oramos un momento. Señor, sigue siendo bueno. Amas a tu iglesia, pero nos llamas hoy más que nunca a permanecer firmes, a permanecer en ti y en tus palabras. En medio de los tiempos peligrosos que enfrenta la iglesia, vivamos siempre con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a vivir expectantes de saber que Cristo viene pronto. Gracias por concedernos este tiempo. En el nombre de Jesús.
nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Gracias.